Hola, hola, ¿cómo les va, Porio querido? Qué gusto volverlos a ver en este espacio, aquí entre tú y yo, en donde, bueno, resolvemos con unas herramientas maravillosas, gracias a nuestros colaboradores que de verdad, de manera tan generosa nos comparten y nos acortan muchísimos caminos que podrían ser, pues, muy pedregositos. Entonces, yo nunca les voy a dejar de agradecer, por supuesto, y para empezar, a mi queridísimo Alex Crenshaw, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio. Sofi, muy buenas noches, un gran saludo a ti y al público. Y vamos a hablar de un tema que se llama praderas más verdes. Ahora, ¿qué nos referimos con esto de praderas más verdes? Generalmente los seres humanos tendemos a compararnos mucho con los demás y queremos imitar a otros cuando tienen mucho éxito. Pero, como hemos visto antes, todos tenemos una misión única en la vida. Entonces, praderas más verdes significa que nosotros, en vez de estar viendo a los demás y sentirnos menos, empezamos a estudiarnos bien a nosotros mismos y empezamos a sacar ese poder divino que tenemos que está dormido. Y es cuando una pradera se vuelve más verde. Y para eso vamos a hablar de una historia muy interesante hoy, del doctor en Estados Unidos, Robert Cromwell. Y este doctor, no, Russell Conwell. Y este doctor se hizo muy famoso por una historia que se llama Los acres de diamantes. Entonces podemos empezar aquí como esta frase que se llama: observa cómo hay masas de hombres que se la pasan preocupados por sí mismos y van a parar a tumbas sin nombre, mientras que una vez cada tanto un alma generosa se olvida de sí y entra en la inmortalidad. Y este es el caso del doctor Russell Conwell. Este hombre era en el siglo, en 1800, él era un pastor, era un abogado también. Y una vez se le acercaron un grupo de estudiantes de escasos recursos y le dijeron: nosotros queremos estudiar, queremos tener una preparación académica buena. Eran estudiantes muy brillantes, pero no tenían los recursos económicos. El doctor Conwell dijo: bueno, ¿cómo podemos hacerle para que estudiantes que son muy capaces, pero que no tienen la capacidad económica, puedan tener acceso a una buena educación? Entonces él se puso a recabar fondos, dando conferencias, dio 6,000 conferencias. Imagínate el poder de la voz. Y recaudó en ese tiempo, fíjate bien, cerca de 7 millones de dólares. En el año de 1880, ¿no? Entonces, que en ese tiempo 7 millones de dólares era mucho dinero. Y con ese dinero él creó lo que se llama ahora Temple University, o la Universidad Templo, que es una universidad muy prestigiada. Entonces, por aquí pasa que el doctor Conwell dijo: bueno, tenemos un problema. ¿Cómo podemos darle a personas que quieren estudiar una buena educación, no? Él dijo: bueno, no se puede. Pero él dijo: yo voy a resolver este problema. Ahora, cuando él daba las conferencias, él siempre daba la misma historia, que se llama Los acres de los diamantes. Y la historia va como sigue. Ese era un granjero que él escuchaba que la gente en ese tiempo se hacía rica con el negocio de los diamantes. Entonces este hombre tenía su granja, su granjita, y dice: bueno, voy a venderla y voy a dedicarme a buscar diamantes para hacerme millonario. Le vende su granja a un hombre y este granjero pues se pone a buscar diamantes y le pasa que, bueno, fracasa, no puede, y en desesperación se avienta al río y se ahoga y se muere. Pero entonces la granja que él vendió, la persona que se lo compró, de repente vio que había una piedra de manera así, de una manera especial, ¿no? O era una piedra especial que no era común. Se acerca, empieza a explorar y empieza a cavar más alrededor y se da cuenta que en esa granja estaba llena de diamantes. Y es una historia verdadera, ¿eh? Esa granja estaba llena de diamantes. Entonces este hombre se hizo millonario. Y aquí el mensaje de la historia es que este granjero primero, que era el dueño de esa granja,
tenía ahí en sus narices toda la riqueza del mundo. Pero como no se fijó en esa, o no le puse atención a esa parte interna, veámoslo así, se distrajo y vendió su granja y finalmente se suicidó. Y aquí la historia es que muchos seres humanos somos iguales, nos ponemos a compararnos con otros. En vez de mirar hacia adentro y ver nuestros dones que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos un don especial que tenemos que descubrirlo, tenemos que despertarlo y compartirlo con otros. Entonces el doctor Conwell compartió esta historia, la dio 6,000 veces y así recaudó fondos para la universidad. Y aquí el doctor Conwell, ahora vamos a analizar qué le pasó a él, cómo aplicó esto. Aquí podemos ver en esta imagen cómo tenemos lo que vimos la semana pasada, el genio secreto. Los resultados controlan el pensamiento. Entonces aquí generalmente vemos en la parte de arriba, en la imagen de la parte izquierda. Los resultados actuales están manejados por lo que vemos con nuestros sentidos, ¿no? En el caso del doctor Conwell, bueno, él vio que había estudiantes sin recursos económicos, querían una buena educación y no podían. Si él se hubiera dejado manejar por las circunstancias, dijo, bueno, lo siento señores, pero así es la vida y no se puede. Esa es la parte A, que él se hubiera dejado manejar por lo que él estaba viendo en su entorno, ¿no? Pero él dijo no, él implantó una idea, que es la parte B aquí, que es la parte derecha, como el pensamiento con todos los resultados. Él plantó una idea en su subconsciente y dijo, yo voy a ayudar a estos estudiantes. Entonces el mecanismo de la creatividad se activó y entonces él empezó a recaudar fondos y él no permitió que las circunstancias externas controlaran lo que él quería hacer. Entonces él empezó a dar, porque es otro ejemplo aquí también de cómo funciona esa ley del universo. Él dio a otros a través de la educación. Entonces, cuando tú das a otros, el universo te va a ayudar. Entonces, como podemos ver aquí, cuando él plantó esa idea en su subconsciente, aquí lo vemos que es involucrarse emocionalmente, que es la parte del medio. Eso activó el cuerpo, vio resultados nuevos. Y eso lo vio en su consciente. Y eso creó un círculo de éxito, o de adicción al éxito que hemos hablado antes. Y así él le permitió seguir dando conferencias y así pudo recaudar $7 millones en el año 1880. Es una gran hazaña. Y cómo él creó esta universidad, que ayudó a muchos estudiantes. Y la universidad sigue todavía. Es una universidad muy famosa por la historia de este doctor Conwell. Cómo él compartió esta historia. Y porque es una historia basada en la vida real, pero que es una gran verdad, que dejen de compararse con los demás, como hemos hablado antes. Tu peor enemigo no es la competencia, es tu propia ignorancia. Es tu peor enemigo. Entonces tienes que descubrir ese don interno que tienes, sacarlo a la luz y compartirlo con otros, que es lo que hizo el doctor Conwell. Él lo compartió con otros, ¿no? Aquí podemos ver en esta frase de Emerson, lo que hay ante ti y lo que hay detrás de ti son pequeñeces en comparación con lo que hay dentro de ti. Otra vez es muy claro aquí de Ralph Waldo Emerson, como lo que ya el pasado, la gente que está más adelante de ti o que han hecho, entre comillas, más, hazlo a un lado, porque no lo puedes comparar con la grandeza que hay en ti. Todos somos únicos y todos tenemos una misión, y tu tarea o tu misión es descubrir esa misión y compartirla con otros, porque así es como creces. Y lo podemos ver con el doctor Conwell, cómo él lo hizo, cómo él plantó esa semilla y dijo, yo voy a ayudar a estos estudiantes. Y que aquí otra cosa importante, cuando damos a los demás, eso también fue el secreto del éxito de él, ¿no? Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, que vimos en la frase esta anterior, cuando nos olvidamos de nuestras pequeñeces y cuando queremos ayudar a otros, algo se activa y activamos algo afuera de nosotros. Y eso nos va a ayudar
a lograr hacer grandes cosas en la vida. Uh-huh. Pero es importante aquí plantar la semilla en el subconsciente. Aquí podemos ver esta frase de Van Gogh: sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Como aquí tenemos que idear primero, tenemos que plantar la idea en nuestro subconsciente. Y como vemos en la imagen pasada del genio secreto, como el subconsciente que se refleja en el cuerpo, porque el cuerpo es una imagen del subconsciente 95%, esa idea se va a reflejar cuando estamos convencidos, cuando despertamos esos diamantes, los encontramos y los sacamos. Uh-huh. Y aquí muy inspirador podemos ver en esta imagen final. Aquí tenemos Temple University, Russell Conwell. Aquí tenemos al doctor que él fundó la universidad dando conferencias, 6,000 conferencias, imagínense, compartiendo la misma historia. Dice aquí que les sorprendió. Es más, pueden ir aquí a esta página y ahí van a ver la historia de acres de diamantes o de hectáreas de diamantes. Entonces, y es una historia verdadera. Y él la decía, la repitió 6,000 veces, ¿no? Entonces aquí qué interesante cómo de una idea, cómo podemos dar y cómo podemos crear cosas que, bueno, de una idea se convirtió en una universidad. Un ser humano lo que pudo hacer. Y si ese ser humano pudo hacerlo de la nada, bueno, imagínense lo que tú puedes hacer cuando encuentras esos diamantes que están adentro de ti. Qué gran mensaje, espero que les haya gustado y yo los invito a que visiten la página de Temple University y lean la historia de hectáreas de diamantes. Muchas gracias, Sofía, por la oportunidad, muchas gracias al público, buenas noches, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, mi querido Alex Crenshaw, y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa, no se vayan, estamos aquí entre tú y yo. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso, mi amadísima Montserrat Plasencia, qué gusto tenerte como siempre en este espacio y compartir estos momentitos aquí entre tú y yo. Hola, ¿cómo estás? El tema de hoy es, ¿y si tu enojo tuviera voz, qué te diría? Mira, a través de una pequeña historia quiero que transitemos estos minutos, ¿te parece? Para ver qué descubrimos. Posiblemente
hemos pasado lo mismo que esta protagonista. Así que bueno, la historia se denomina El Cuarto Rojo y bueno, la protagonista es una niña llamada Ana. Ella cada vez que se enojaba y se frustraba, ella iba y corría a una habitación que habitaba dentro de ella. Según la historia, esta habitación era de color rojo, en donde las paredes temblaban, en donde los gritos no se escuchaban, en donde pues nadie sabía de ese lugar. Incluso también narra que en esa habitación existía una almohada que se podía morder en silencio. Los padres de Alma no sabían que existía ese lugar, ni siquiera los amigos. Incluso en la historia también cuentan que Alma no sabía ni tampoco entendía muchísimo el porqué de la existencia de esa habitación, pero lo que sí entendía era que cada vez que se frustraba, se sentía enojada, se sentía lastimada, se sentía con un trato injusto, incluso también cuando ella pequeña empezaba también a reconocer que no podía decir todo lo que pensaba ni todo lo que sentía, iba y recurría a esa habitación en donde cerraba fuerte la puerta, en donde empezaba pues a gritar en silencio, en donde empezaba pues con el deseo de sacar todas esas lágrimas, ¿no?, que no salían, y que por supuesto pues en esa habitación estaba completamente en soledad. Así que un buen día Alma, ya adulta, pues resulta que se empezó a abrir esa habitación sin que ella se diera cuenta, y en una conversación simple pues ella explotó. Empezó a decir palabras que no quería decir, empezó a romper cosas que también se dio cuenta que ya no tenía arreglo, y sobre todo pues en ese momento ella se asustó y entonces se preguntó que qué le pasaba. Buscó ayuda y empezó pues a escribir, a dibujar, a fugar, a canalizar todo ese enojo, y entonces aprendió a ir y a dirigirse a esa habitación de una manera diferente, que cada vez que ella se enojaba, pues ella había ya tenido esa experiencia previa en donde hubo cosas que ya no tenían arreglo, y entonces cada vez que abría esa habitación, pues abría la puerta, respiraba profundo, prendía la luz, y entonces ella preguntaba al enojo qué mensaje le tenía. Y creo que es de una manera muy poética, ¿no?, esta historia en donde, bueno, nos ha pasado muchísimo todo eso. Cuando nosotros no le damos voz al enojo, pasa lo que le sucede a Alma, ¿no? Toda esa represión, pues, lo que resulta de tantos años va a una explosión. Así que si tu enojo tuviera voz, ¿qué te diría? Te gritaría posiblemente todo lo que has callado, o incluso también te mostraría todas las veces en donde has querido decir que no y que no pudiste. Así que la manera en como también los síntomas que se presentan cuando no le ponemos voz al enojo, una podría ser estas reacciones desproporcionadas, así como Alma, ¿recuerdas? En donde hubo un momento en que no se dio cuenta de una conversación simple, empezó a explotar y empezó a decir cosas que no quería decir. Bueno, ese es un primer síntoma, cuando no le damos voz al enojo. Estos reacciones desproporcionadas en donde vienen los gritos, en donde vienen las discusiones incluso por cosas pequeñas, en donde también otro síntoma que podemos ver cuando no le ponemos voz al enojo, podría ser esta situación en donde los síntomas físicos, ¿no? Ese dolor de cabeza, donde posiblemente puede ser un dolor tensional, ¿no? Esta manera de esta sensación, incluso cuestiones estomacales, en donde también, incluso uno de los síntomas también que se podrían sentir es culpa o tristeza, ¿no?, por haber explotado, y donde, bueno, posiblemente, no me creas, puede haber algo más profundo que escondiera ese enojo. Así que una de las maneras positivas que nosotros podemos canalizarlo, pues, es nombrar lo que sentimos. Yo sé que a veces es muy difícil porque a veces estamos muy confundidos, donde a veces no podemos ponerle palabra a la emoción, pero creo que es importante que a través de esta introspección se pudiera dar respuesta a ello, y que evidentemente a veces las cosas no vienen tan de pronto, pero si buscas ayuda, en donde
todas estas maneras en donde estas reacciones desproporcionadas ya están afectando tu vida personal, tu vida laboral, ¿no? Creo que es prudente de ir a buscar ayuda. Otra manera también de solucionarlo es darle una salida, así como Alma, ¿no? Alma, ya adulta, se espantó de la manera en cómo reaccionó y ella empezó a darle una salida buscando ayuda, otra salida en donde la historia lo narra, que se va a escribir, que se va a dibujar, que se va a hacer ejercicio. Esa también puede ser una ayuda. Así que hay que entender que el enojo lo que necesita es una canalización. El enojo no puede quedarse de una manera reprimida, pero acuérdate que todo acaba en explosión. Así que recordemos que el enojo puede también ser parte de nuestra brújula, una brújula en donde podemos escucharla, pero no podemos dejar que el enojo domine nuestra vida, ¿ok? Así que si tu enojo tuviera voz, que te diría, y sobre todo recuerda que el enojo lo que necesita es canalización y no represión. Gracias, mi Monse Plasencia, por compartirnos tantas herramientas tan valiosas. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta Tampico, Tamaulipas, y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de lo de Hoy Morelos. Soy Lisette Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízalos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Queridísimo doctor Eric Pérez Valero, qué gusto tenerte en este espacio, siempre cuidando de nuestra salud. ¿Qué nos tienes hoy? Hola, excelente noche, ¿cómo están todos? Espero que muy bien y que esté empezando muy bien su semana. El día de hoy vamos a tocar un tema que es un tema, pues bueno, desafortunadamente todavía muy importante en el tema de salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica. Y bueno, también en otros países, de estos países que llamamos en vías de desarrollo del tercer mundo, porque pues bueno, no hemos podido erradicar, ¿no?, este tema de los parásitos o de las enfermedades por parásitos, o lo que podríamos llamar o definir como parasitosis. La Organización Mundial de la Salud comenta que hasta un 30% de la población latinoamericana pues llega a tener una afección por parásitos o pueden estar infectados por parásitos, lo cual pues obviamente es una cifra alta y obviamente sabemos que es más frecuente en áreas con
poca o baja condición socioeconómica con poco acceso a servicios de salud es donde más pues bueno, puede llegarse a ver o afectar esta enfermedad o estos microorganismos, ¿no? En México, los más comunes son dos entidades que alguna vez ya hemos visto, ¿no? Y que creo que muchos hemos oído, lo que son las famosas amibas, ¿no? Lo que es la amibiasis intestinal y lo que es otro parásito que llamamos como giardiasis o la Giardia lamblia, que es el parásito que provoca esta enfermedad, ¿ok? Donde, pues bueno, como podemos imaginar o saber, es el tema de las causas como la ingesta de agua o alimentos contaminados, ¿no? Por estos quistes o huevos de estos parásitos. Obviamente sabemos que el tema de que haya una higiene deficiente tanto personal, ¿no? Donde no haya un acceso a un lavado de manos de manera correcta, a una desinfección de alimentos, puede provocar infección por esta entidad. Como comentamos, la baja condición socioeconómica por lo mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues bueno, puede haber poco acceso a servicios de salud, a servicios sanitarios, a cuestión de limpieza de manos, de agua potable, etcétera. Pues es un tema que es como un círculo vicioso que pues se tiene que cortar en alguna manera para tratar de erradicar o evitar este tema de las enfermedades por parásitos. Y también algo importante en nuestra cuestión latinoamericana es el tema de la migración. Aunque en otros países también se llega a ver esta migración, el hecho de que haya un paso, ¿no?, de migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos, pues también implica que en muchos de estos o campamentos o lugares donde se establecen estas personas, pues bueno, puede haber este tema de estas condiciones donde no haya acceso a estos servicios de salud o higiene o etcétera, y que puedan también ser, pues bueno, gente muy propensa a presentar este tema de los parásitos a estas enfermedades. Normalmente, pues sabemos que hay dos tipos, ¿no?, comunes de parásitos. Unos que pueden ser los, digamos, como protozoos o protozoarios, ¿no?, donde está la entamoeba histolítica o la amiba, la giardia, y también otros parásitos que no son malos, ¿no? Porque como que también tenemos mucho la idea de que cualquier parásito es malo y no. Hay algunos parásitos que nosotros consideramos como comensales del tracto digestivo o como saprófitos en el tracto digestivo, que pues pueden ser hasta parte de la flora, ¿no?, o que pueden estar ahí conviviendo, ¿no?, con otros microorganismos, y que no necesariamente son patógenos, no necesariamente son dañinos o malos, y pues no tenemos que darle un tratamiento para erradicarlos en caso de que los detectemos en un estudio de materia fecal. No necesariamente que aparezca esto quiere decir que estemos infectados y que tengamos que dar un tratamiento específico para esto. Si fuera una giardia, si fuera una amiba, ahí sí, porque estos parásitos pues, no pueden llevar a complicaciones importantes y por eso hay que erradicarlos. Y otro tipo de parásitos pues, son los helmintos, ¿no?, donde aquí pues, bueno, podemos encontrar lo que es un parásito que llamamos como Ascaris lumbricoide, o es el parásito que comúnmente, o la mayoría de la gente lo conoce como la solitaria, ¿no? Entonces, son parásitos que si encontramos algunos en específico, sí hay que darles tratamiento. Si encontramos otros, pues bueno, podemos, si no hacer caso omiso, pero sí quedamos tranquilos de que no nos van a afectar y que no nos van a dar alguna enfermedad gastrointestinal, ¿no? De hecho, se dice que en México pues más de la mitad o igual más del 70% de las cuestiones gastrointestinales pueden estar debido a parásitos, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber y conocer que existen y saber cómo, en todo caso, tratar. ¿Cómo los vamos a detectar? Pues bueno, hay que ver que hay algunos síntomas que puede haber, ¿no?, que normalmente son trastornos digestivos, que puede haber dolor abdominal, puede haber problemas de náusea, problemas de vómito, problemas de molestias,
pues vagas, inespecíficas, hasta puede haber cosas ya muy, muy severas, como puede haber una oclusión intestinal, puede haber cierto sangrado, puede haber anemia, ¿no? En niños, que bueno, es algo también frecuente, podemos también detectar un cierto problemas con el crecimiento, ciertas alteraciones de talla baja, etcétera, y que puedan ser derivados a estas infecciones gastrointestinales. Puede haber, como comentábamos, datos de oclusión intestinal, ¿no? Entonces, pues sí, es importante detectarlo. Causas ya más severos, pues la oclusión intestinal, una amiba puede generar un absceso hepático, ¿no? Que llamamos absceso hepático amibiano, ¿no? Y pues son casos ya como muy extremos, muy severos, sangrados gastrointestinales, etcétera, por lo cual, pues obviamente tenemos que primero conocer algunos de los síntomas que a ver, a fin de cuentas, pues son como específicos. Sí puede haber diarrea, sí puede haber dolor, sí puede haber este tema de cierto malestar gastrointestinal. Y pues bueno, como decíamos, saber que si encontramos un parásito malo, hay que tratarlo. Si no, pues podemos dejarlo. ¿Cómo lo vamos a detectar? Pues normalmente con un estudio de materia fecal, ya sea con un coprocultivo o ya sea con un estudio coproparasitoscópico, ¿no? Es como podemos detectar si hay alguno de estos parásitos y obviamente pues acudir con un profesional de la salud, acudir con nuestro médico de cabecera para pues que nos digan, ¿no? qué es lo que se ve y cómo tratarlo y cómo atenderlo, ¿no? Como comentamos, si es un parásito malo, ¿no? Patógeno, la amiba, la giardia, la solitaria, pues hay tratamientos específicos, ¿no? Hay tratamientos ya muy específicos que se pueden dar para tratar este tema de los parásitos. Son cuestiones que no son tan complicadas, no son tratamientos de varios meses, hay algunos tratamientos que pueden ser de un par de días, incluso hay alguna pastilla que es para un solo día. Sí son medicamentos de repente un poco fuertes al estómago, entonces pues hay que también ver las recomendaciones que nos vaya a dar nuestro médico de cabecera en cuanto a cómo tomar los medicamentos antes del alimento, con el alimento, en ayunas o no, o sea, todas las preguntas que podamos hacer es importante. ¿Por qué? Porque depende del medicamento que nos vayan a recetar, es cómo tenemos que ver esta situación. Y la otra, pues obviamente es esto, de que si es un parásito de estos que no son patógenos, pues bueno, hay que ver que no hay que tratarnos como tal para este parásito, pero sí no quita de que la gente que tenga como costumbre o rutina, etcétera, poderse desparasitar o que toda la familia se desparasite, pues también es importante hacerlo, ¿no? No hay ninguna contraindicación como tal. Ahora, la frecuencia, ¿no? De cada cuánto la gente tiene que desparasitar, pues hay gente que lo hace una vez al año, hay gente que lo hace 2 veces al año. Yo creo que esa es la que debería ser más usada, ¿no? El que sea cada 6 meses o 2 veces al año hacer esta desparasitación. Y también saber que, pues bueno, sería si lo vamos a hacer, que sea para todos los miembros de la familia y inclusive el tema de las mascotas, que también sería importante desparasitarlas. Entonces, como vemos, es un campo muy amplio, ¿no? Pero es una situación donde, bueno, podemos actuar, podemos prevenir, podemos ver cuál es bueno, cuál es malo de esto si se llega a detectar y pues tratarlo a tiempo cuando sea algo malo para evitar alguna complicación a futuro. A fin de cuentas, también importante el tema de la higiene y la desinfección de alimentos. Agua potable, lavado de manos. ¿Ok? Pues espero que esto haya sido de su agrado. ¿Ok? Cualquier duda saben que estamos a sus órdenes en las redes sociales y que tengan excelente noche y buena semana. Hasta luego. Gracias, querido doctor Eric Pérez Valero, por cuidar nuestra salud como todos los martes. Y nosotros vamos a una breve pausa, ya casi en la recta final de este espacio aquí entre tú y yo. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar
con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Estamos de regreso y saludamos con muchísimo gusto a mi queridísimo Gabriel Rubio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo te encuentras? Un gusto saludarte a ti y saludar al auditorio. Muy contento de estar con ustedes una vez más. La tendencia al aislamiento es una de las situaciones más preocupantes que están ocurriendo en el presente y que generalmente la gente tiene este tipo de tendencia cuando vive un momento de crisis. Hablemos de una situación de desempleo, hablemos de un rompimiento en pareja, de cualquier tipo de problema con el que alguien empieza a sentirse rebasado. Pues el sentido común, la lógica nos diría que lo sano, lo adecuado sería platicarlo, hablarlo con otras personas, comentarlo con gente cercana para poder tener algún tipo de orientación, de apoyo, de ayuda. Sin embargo, para muchas personas que carecen de la suficiente educación emocional, la tendencia fundamental que están llevando a cabo es justamente el quedarse a solas. Por ejemplo, una persona que de repente pierde su empleo o que le empieza a ir mal en sus negocios y que se desespera porque pues se da cuenta que le está costando mucho trabajo solventar los gastos, las deudas. Empieza a sentirse también con el temor, con la desesperación de qué va a pasar en el futuro, cómo le va a hacer, por ejemplo, para sostener a su familia, para pagar lo que debe. Pero además de la preocupación económica, psicológicamente existe una angustia porque, sobre todo en el caso de los varones en nuestra sociedad, empieza el asunto del orgullo, empieza el asunto de la vergüenza, del decir, ¿cómo es posible que yo no esté siendo un buen proveedor, que yo le esté fallando a mi familia? ¿Cómo es posible que yo no tenga la solvencia o la inteligencia para resolver este dilema y ahora mi familia va a batallar por mi culpa? Y empieza, esto pasa en personas, en hombres que son, por supuesto, responsables y conscientes, ¿no? A gente que realmente le importa su familia, que quiere a la gente que está con él, porque evidentemente habrá personas que son muy, muy irresponsables. Pero el punto es que las personas que sí son responsables, en el caso de los varones que comienzan a angustiarse por ese tipo de situación que están viviendo, en la cual pues no encuentran, como dicen, la puerta, la salida para poder resolver el dilema económico, el empleo, para levantar su negocio que está yendo mal, no se sienten con la suficiente libertad o confianza para hablar del tema con los amigos o con la familia. Al contrario, experimentan mucha pena y piensan erróneamente que esto lo debo resolver yo solo. Y no, curiosamente es cuando más necesitamos el apoyo de platicarlo con la pareja, de platicarlo con los amigos. Nos ha tocado ver en terapia que en la pareja, por ejemplo, es muy frecuente que el hombre, cuando tiene ese tipo de problemas, no lo comente con la esposa, con la novia, no lo hable porque le da mucha vergüenza el sentir que está fallando, porque llega a creer que como hombre pues sería indigno de su parte, sería algo muy mal visto, sería un motivo de sentirse pues reprobado, de sentir como que está fallando el no poder cumplir con este rol de proveedor de una manera eficiente. Y esto es una soberana locura porque bueno, somos seres humanos, no estamos exentos de fallas, de errores, no estamos exentos
de los giros que de pronto da la vida, el destino, las situaciones externas que no podemos controlar, y eso puede afectar el empleo, puede afectar el negocio, una enfermedad, un accidente, algo que nos incapacita temporalmente, a veces de manera pues muy problemática. En forma definitiva, la persona tiene que cambiar su estilo de vida por esa situación de enfermedad o de accidente, y entonces con más razón viene esta sensación de aislamiento, de tristeza. Una, porque bueno, la propia condición limitada física va a generar angustia, pero también está el problema de que la persona empieza a preocuparse por el cómo va a resolver todo el dilema económico, por la responsabilidad que tiene encima, y también, por supuesto, empieza la culpa y la vergüenza. En psicoterapia insistimos mucho en que estas situaciones las personas aprendan a manejarlas de una manera adecuada, y el primer punto es entender que lo último que yo debo de hacer es aislarme. Es importante que la persona lo platique con la pareja, sea un hombre o una mujer quien lo esté viviendo. Hablarlo con la pareja es lo más importante, es el primer punto de partida para comenzar a entender en dónde estamos parados, en dónde tenemos este apoyo. Y bueno, el otro elemento también de este inicio es la familia. Son los elementos más cercanos de quienes podemos fiarnos y no tenemos por qué sentir vergüenza. Y bueno, en tercer lugar estarían ya los amigos, ¿verdad? Las personas cercanas, conocidas, en quienes confiamos. Y yo les puedo asegurar que todas estas personas que nos quieren no van a abandonarnos, no van a dejarnos ahí en esa dificultad a mitad de la incertidumbre, sino que van a ver la manera de hacer algo por ayudarnos. Sin embargo, el pedir ayuda a veces nos cuesta mucho trabajo. Yo escucho que algunos de mis pacientes con todo este orgullo dicen: no, es que me da mucha pena, yo no quiero dar molestia, no quiero ser una carga. Y les pregunto: oiga, ¿y cuando su hijo le ha pedido ayuda, usted lo ve como una carga o como un problema? No, claro que no es mi hijo. Le digo: bueno, pues usted es su padre, es la misma situación. ¿Por qué al revés usted tendría que pensar que está mal o que está limitado, que no debería pedir este tipo de apoyo? Es un tema, insisto, cultural, emocional, en donde la soberbia, el orgullo nos hace actuar de una forma en la que llegamos a creer que no merecemos pedir ayuda o que somos una molestia o una carga para los demás. Si no nos deshacemos de esta clase de ideas y de conceptos, va a ser muy difícil que podamos ver la famosa luz al final del túnel para salir de la situación que nos está llenando de problemas en ese momento, nuestra vida, las circunstancias. Y esa apertura nos tiene que ayudar también a entender que, bueno, la familia, la pareja, los amigos pueden conectarnos con alguna otra fuente de ingresos, pueden hacernos un préstamo temporal para revitalizar el negocio, o pueden incluso conseguirnos un trabajo a través de alguna recomendación. Entendemos que la mayor parte de las oportunidades de empleo en nuestra realidad social de hoy son a través de recomendaciones, no necesariamente siempre la persona que esté mejor calificada. Entendemos que las cosas funcionan así, no sé si para bien o para mal, pero las recomendaciones son muy importantes porque nos facilitan, nos abren un camino, le transmiten una cierta confianza al empleador. Entonces, qué mejor que recibir ese apoyo de la gente más querida, la gente que nos conoce y que de entrada sabemos que se preocupa por nosotros. No hay por qué sentir pena ni por qué aislarnos, porque tenemos que entender que en un futuro, en un momento determinado, si a ellos les pasa algo, si tienen algún problema, alguna eventualidad, nosotros vamos a estar ahí también para responder y para apoyarlos, porque para eso somos familia, para eso somos pareja, para eso somos los amigos. Entonces es muy importante ir modificando esta clase de puntos de vista. Otro elemento muy importante que derivaría de estas fuentes de ayuda es el que si nos cerramos con una preocupación, no solamente con el tema del desempleo, hablemos de algo que nos deprime, de una problemática en pareja, por ejemplo, cuando hubo un rompimiento, una separación, un distanciamiento o a veces una ruptura definitiva, pues hay gente que no lo guarda, no lo habla, solo dice, no, unos problemas, pero no da detalles y empieza a ahogarse solo en ese mar de angustia, en esa confusión, y no lo platica con los amigos porque les da vergüenza hablar de que la pareja los abandonó, por ejemplo, o se fue con otra persona. Este tipo de presión psicológica sobre todo afecta mucho a los varones porque, bueno, también son estos clichés, estos esquemas sociales absurdos de que el hombre tiene que ser fuerte, de que no debe demostrar emociones, de que no debe demostrar debilidad, y esto va haciendo que la persona se aísle, se encierre más y más en esa situación depresiva, en esa situación desesperante. Y con el correr del tiempo, pues es un efecto de bola de nieve porque la ansiedad va a ir en aumento, la tristeza va a ir también creciendo porque no la estamos compartiendo con nadie. Si pudiéramos hablar de lo que nos pasa con la gente cercana, con los amigos o con la familia, o obviamente que es lo mejor con un especialista, con un psicoterapeuta, pues evidentemente nuestro marco de comprensión va a ampliarse, va a engrandecer esta óptica, la forma, el panorama como estamos viendo las situaciones.
y definitivamente va a ser mucho más productivo el que estemos recibiendo diferentes puntos de vista, desde el realismo, desde una neutralidad, desde una objetividad, a quedarnos únicamente con nuestro punto de vista, que en este momento pues obviamente no puede ser del todo objetivo, está alterado por las circunstancias emocionales, está alterado por la presión que estamos viviendo, por esa desesperación que sentimos. Por eso la importancia de que no se dé ese encierro. Y finalmente, bueno, en circunstancias muy graves tenemos detectado que cualquier persona que llega a atentar contra su vida lo hace después de que pasó todo un proceso de angustia o de tristeza, de mucha desesperación, pero que omitió compartirlo, hablar de ello. Algunas personas, por supuesto, sí dan señales. Hay quien habla abiertamente de que a veces ya no quiere vivir, de que a veces pensaría que es mejor no haber despertado, etc. Con más razón tenemos que procurar, desde que empezamos a sentirnos tristes, esta apertura para la búsqueda de ayuda, porque si dejamos que esto avance como cualquier otra enfermedad, la depresión en un cierto momento nos va a bloquear las posibilidades para pedir ayuda, para pensar con claridad. Entonces, desde que inician las situaciones que nos preocupan y nos angustian, no hay por qué esperar a que se vuelvan más graves y más complicadas. Estamos muy a tiempo para pedir ayuda, para acercarnos a la familia, a los amigos o a la pareja si no es con él o con ella el problema, pero quedarnos solos nunca va a ser una recomendación benéfica, no tiene ninguna utilidad para la evolución de nuestro equilibrio mental y emocional. Cualquier detalle en el que los pueda orientar, con mucho gusto, para eso estamos. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Ahí me encuentran en mi página o en la página de Grupo Freedom, 833-127-8169, mi número telefónico. Ahí estamos con mucho gusto para compartir experiencias. Muchas gracias. Gracias, amadísimo Gabriel Rubio, por compartirnos todas estas herramientas, y te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Y nosotros, Julio querido, ya nos vamos. Agradecemos como siempre el favor de su atención y nos vemos a la próxima.